El peligro, y la tentación irresistible, de que las mujeres después de los 60 se enamoren en estos tiempos locos. O como un "hola guapa" en WhatsApp puede convertirse en la aventura más cara de tu vida, y no precisamente romántica. Imagina la escena, porque es tan real que duele, una mujer de 68 primaveras, o más, que las primaveras no se cuentan igual después de cierta edad, sentada en su sillón favorito con una taza de té que ya se enfrió hace rato. El teléfono vibra. Un mensaje: "Buenas noches, preciosa. No podía dormir pensando en ti". ¡Pum! El corazón da un saltito. Después de años de viudez o de un divorcio que dejó más cicatrices que recuerdos buenos, de repente alguien la ve, la escucha, la hace reír con chistes tontos y le manda fotos de atardeceres que parecen pintados para ella. ¿Será posible que el amor vuelva a tocar a mi puerta a esta edad?, se pregunta con una sonrisa boba. Y sí, el amor puede volver, pero en la actualidad, muchas veces lo que toca a la puerta es un estafador con doctorado en manipulación emocional, armado hasta los dientes con IA, deepfakes y un guión de telenovela venezolana. La soledad después de los 60 es como un invitado silencioso que se instala en casa sin pedir permiso. Los hijos andan en sus vidas, los nietos mandan audios de 3 segundos, y el silencio de las noches pesa toneladas. Han dedicado vidas enteras a familias, carreras y responsabilidades, solo para encontrarse en una etapa donde el tiempo se estira como un desierto emocional. Viudez, divorcios tardíos o simplemente el distanciamiento natural de los hijos dejan un hueco que clama por ser llenado. No es casualidad, según expertos, estas mujeres son objetivos ideales por su empatía acumulada, su confianza en las personas y, a menudo, sus pensiones estables o ahorros modestos pero significativos. Si te está gustando este video, comenta si te ha pasado, dale me gusta y comparte con tus amigas queridas. Suscríbete. Entonces llega Facebook, WhatsApp o esa app de compañía para maduritos que prometen conexiones reales. Y ¡zas!, aparece él. Un viudo galante, un ingeniero que trabaja en plataformas petroleras, clásico, un militar honorable con uniforme impecable. Te cuenta su vida trágica, te hace sentir única, te dice que nunca había conectado así con nadie. Curioso, ¿no? En semanas te declara amor eterno, pero nunca hay videollamada clara. Mi conexión es fatal aquí en el desierto, la cámara se dañó en la última misión. ¡Ay, qué casualidad! Y mientras tanto, tu corazón late como adolescente, hasta que llega la emergencia. Cariño, necesito ayuda urgente para una operación de visa, enviar un regalo que se quedó en aduana. Y tú, con el alma en vilo y la chequera en la mano, piensas, ¿y si es verdad? ¿Y si es mi oportunidad de ser feliz otra vez? Spoiler, no lo es. Es el momento en que el cuento se convierte en pesadilla. Y las cifras, las cifras son de esas que te hacen decir, no puede ser. Según el FTC y el FBI, datos fresquísimos de finales de 2025, los adultos mayores de 60 reportaron pérdidas de $2.4 mil millones en fraudes en 2024, 4 veces más que en 2020. Solo en romance scams, cientos de millones evaporados, con víctimas perdiendo en promedio $83,000 o más, algunas hasta $1 millón, como esa pobre mujer de Connecticut que planeaba jubilarse y ahora ni sabe cómo pagar la luz. En este año, con la IA haciendo de las suyas, los estafadores crean deepfakes tan perfectos que hasta Brad Pitt parecería real declarándote amor, y sí, hay casos de famosos falsos estafando a abuelitas. ¿Curioso? Sí. ¿Jocoso? Solo si lo cuentas después con un café y un "mira lo que casi me pasa". Comenta si has estado en esta situación, dale me gusta y comparte con tus amigas más cercanas. Suscríbete. Pero espera, que las historias reales te llegan al alma y te hacen soltar una lagrimita, y quizás una carcajada nerviosa por lo absurdo. Piensa en María, 74 años, que después de años sola encontró a un médico humanitario, que la llamaba "mi reina".
le mandaba audios de voz clonada con IA que sonaban como de galán de novela. Cuando pidió dinero para volver a casa y casarse contigo, ella vendió las joyas de su madre. Al final, $90,000 menos y un corazón hecho trizas. O esa viuda de San José que perdió casi $1 millón en una inversión, juntos con su amor de app, hasta que ChatGPT le dijo: oye, esto huele a pig butchering, hasta la IA te salva más que el príncipe azul falso. Y no olvidemos a las que terminan con depresión, vergüenza de contárselo a los hijos, como fui tan tonta, y la soledad regresando peor que nunca. Porque duele el dinero, sí, pero duele más el me robaron la ilusión de volver a sentirme deseada. Y aquí viene el golpe doble, con un toque de humor negro, no solo te vacían la cuenta, te vacían la confianza. Muchas mujeres fuertes, que han criado familias, superado cánceres y bailado en bodas de nietos, terminan pensando: ¿para qué abrirme de nuevo si al final todo es mentira? Pero, ojo, no todo es drama. Hay un mini rayito de esperanza juguetón. Enamorarse después de los 60 puede ser precioso, real y revitalizante, si entras con el corazón blindado y una buena dosis de picardía. ¿Cómo? Nunca mandes €1 a quien no has abrazado en persona, ni aunque jure que es el rey de Wakanda. Exige videollamadas reales desde el minuto 1, y si se pone nervioso con la cámara, corre como Usain Bolt. Comparte los chats con tus hijos o amigas, ellos ven las banderas rojas desde lejos, mientras tú ves corazones. Si pide dinero, corta, bloquea y ríete después diciendo: casi me compra un yate con mi pensión. Y busca el amor en el mundo real, clases de baile, grupos de jubilados, paseos con amigas, ahí sí que hay sorpresas buenas, sin deepfakes de por medio. Al final, el verdadero premio es este: puedes seguir soñando con un amor tardío que te haga sonreír como niña, pero sin que te cueste la casa. Porque el amor de verdad no pide transferencias, solo pide tiempo, risas y quizás un cafecito. ¿Te animas a enamorarte con los ojos bien abiertos y el humor a flor de piel? Porque la vida después de los 60 no es para esconderse, es para brillar, protegerse y, quién sabe, quizás encontrar a alguien que te mire como si fueras el mejor tesoro del mundo, sin pedir ni un céntimo a cambio. ¿Y tú? ¿Conoces alguna historia loca de estas? Cuéntamela abajo, que entre risas y consejos nos cuidamos entre todas. ¿Estás lista para comenzar a enamorarte de nuevo? Muchos éxitos. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.